Dios les bendiga, amados hermanos en el Señor. Hoy es un día tan hermoso, hoy sábado. Hoy sábado es tan hermoso, amados hermanos en el Señor. Quiero llevarle a una palabra del Señor en Gálatas 5, 19 dice la palabra del Señor. Con el permiso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así la letra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, distinciones y herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy, amados hermanos en el Señor, siervo de Cristo, y donde quiera que me escuchen, el Señor nos está pidiendo que vivamos en santidad. El Señor nos pide verdad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Le doy gracias a Dios porque yo sé que en diferentes lugares predican la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor, y muchos llevan la palabra de Dios. Pero déjame decirte que si tú tienes alguna de estas cosas, de estos pecados, es mejor que tú vayas, ¿verdad? Diciéndole al Señor, si quieres ser salvo, que te quite toda esa malicia, toda esa maldad. Él está presto, amados hermanos, para que te pueda cambiar, amados hermanos en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide la carne. Manifiestas son las, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio. El adulterio se ve hoy en diferentes lugares, amados hermanos en el Señor. Los hogares, los matrimonios se están terminando por causa de las personas, por causa, amados hermanos del Señor, que no tienen a Cristo en su corazón. El adulterio, que es cuando un matrimonio, amados hermanos en el Señor, ese matrimonio llega a casarse, pero luego, amados hermanos en el Señor, ese matrimonio, o la esposa o el esposo, es infiel a su esposa, o su esposa a su esposo. Ese es adulterio, amados hermanos. Fornicación, inmundicia y lascivia. Desear cosas que no te pertenecen, amados hermanos. La lascivia es algo que, amados hermanos en el Señor, que hay personas, verdad, ya, verdad, dañada de la mente, amados hermanos en el Señor, que tienen lascivia, deseos carnales, deseos, con cosas, inmundas, cosas aberrantes. Hay muchos, verdad, piensan hacer el sexo, verdad, no permitido por Dios. Es la lascivia, amados hermanos, con animales, el ser humano, el hombre, verdad, busca su deleite de la carne. Eso es la lascivia, amados hermanos. Idolatría es una persona, adoradora, verdad, a diferentes cosas. Por ejemplo, un árbol, por ejemplo, una estatua, por ejemplo, tener un Dios que primeramente pones primero a la persona, o a tu esposa, a tu esposo, que antes que Dios. Esa es idolatría. Idolatría, déjame decirte que no solamente es adorar un pedazo de madera. Idolatría, y hoy el ser humano, el cristiano, amados hermanos en el Señor, se pone tantas cosas y se pone pretexto para no venir y para no ir a adorar a Dios a las iglesias. Hechicería. La hechicería abunda mucho aquí en México, amados hermanos en el Señor. En diferentes lugares, amados hermanos en el Señor. Hechicería son personas que rinden culto a Satanás, que hacen tantas cosas, sacrificios, amados hermanos en el Señor. Hacen tantas cosas, amados hermanos en el Señor, en oculto. Dice, en amistades, pleitos, celos, ira y contienda. Si algún cristiano, si algún pastor, si algún ministro de la palabra tiene esto, es mejor que le diga al Señor que se lo quite.
Hoy en día, amados hermanos, hay pleito dentro de las iglesias, hay pleito dentro del matrimonio, pleito en los hijos, pleito donde sea, pero más que nada se da mucho, amados hermanos, en el Señor, en la iglesia de Dios. Hay celos, hay ira. Hay veces, amados hermanos, en el Señor se mueve ese espíritu de celos y de pleitos y de ira. La ira, amados hermanos, es cuando uno, amados hermanos, en el Señor, está irado con aquella persona. Amados hermanos, la ira no es buena, la ira es del enemigo, la ira es de Satanás. Amados hermanos, en el Señor, es mejor pedirle al Señor, amados hermanos, dice la palabra, iraos, pero no pequéis. Dice la palabra que no, ¿verdad? Que no se oponga el sol en nuestra ira, dice la palabra del Señor. Dice contiendas. Las personas, amados hermanos, que forman contiendas en las iglesias, dividen las iglesias, amados hermanos, en el Señor, salen peleando con sus pastores, amados hermanos. Eso es pecado ante la presencia de Dios. Pero ¿qué quiere? ¿Quién hace todas esas cosas? Lo hace Satanás, amados hermanos, usando al ser humano, usando a la mujer, al hombre, usando a veces al joven o al niño, amados hermanos. Trae distracción en la casa de Dios, amados hermanos, en el Señor. Por eso el Señor nos llama a tiempo, porque su venida está cerca, amados hermanos, en el Señor. Que nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como siervos del Señor, tenemos que practicar lo que realmente, lo que es del enemigo. Tenemos que, ¿verdad?, hacer lo que es de Dios. Dice contienda, distinciones y herejías. Hoy en día, amados hermanos, en el Señor, hasta el cristiano, amados hermanos, cree que no es malo en oculto, tal vez en las noches, en la intimidad, hacen, ¿verdad?, de herejía, dice la palabra del Señor. Pero ese es pecado ante la presencia del Señor, amados hermanos, en el Señor. Envidia. Aquellos que tienen envidia por cada hermano, amados hermanos, en el Señor. Hay veces hay envidia en el ministerio, hay envidia cuando va creciendo el ministerio, envidia. Hay veces el cristiano envidia al hermano, envidia al pastor, envidia a todo mundo. Quiere que le vaya mal, como a él le va mal, ¿por qué? Porque su corazón está, el enemigo, está Satanás, está trabajando Satanás en él. Que el Señor lo reprenda. Hay que reprender todo eso, amados hermanos. El cristiano no debe de tener esas cosas. Si usted está escuchando esta palabra en el corazón, debemos de examinarnos cada día y preguntarle al Señor qué es lo que está estorbando. Hay veces no podemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos practicando otras cosas que meramente que no es de Dios. Por eso, y dice la palabra de Dios, dice homicidio. Aquellas personas, amados hermanos, que no tienen compasión y matan a otra persona, amados hermanos en el Señor. Pero si se arrepienten de todos estos pecados, el Señor es fiel para perdonarlos. Por eso murió en la cruz del Calvario, amados hermanos en el Señor. Y muchos dice también la palabra de Dios, borracheras. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, en el Señor 5:21 dice que también la borrachera es malo. Aquellos que se alcoholizan, amados hermanos, en el Señor, no entrarán al reino de los cielos, amados hermanos, en el Señor. Dice, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Si tú me estás escuchando, amados hermanos, esta palabra es para ti, es para el cristiano más que nada, amados hermanos, y también para los que no son cristianos, que se aparten del mal y del pecado, amados hermanos, en el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta y Él llama. Dice que el que toca, se le abre, dice la palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios, amados hermanos en el Señor, es una palabra muy hermosa, amados hermanos, para los que están en Cristo. Mucha gente vive engañados, viven, ¿verdad? Viven engañados, no leen la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dicen, no, ahí me voy así, no. La palabra es tan reluciente
que, amados hermanos, en el Señor nos enseña. Y dice el fruto del Espíritu, dice también, dice la palabra de Dios, el 22, ahí mismo, 5:22 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está tan claro, amados hermanos, en el Señor, que la palabra de Dios nos habla. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice, la carne con sus pasiones sus deseos. ¿Por qué, amados hermanos, en el Señor? Porque los que están en Cristo ya no están pensando en la carne, ya no están pensando en los deseos del mundo, amados hermanos, en el Señor. Solo están pensando, ¿verdad?, en su salvación, solo están pensando que Cristo viene pronto, están pensando leer la palabra, ¿verdad? Leer la palabra. Hoy en día, amados hermanos, he visto cristianos, amados hermanos, que viven amargados. Creen, o sea, que el evangelio es amargado, no es amargado. ¿Por qué? Porque no están llevando verdaderamente el camino del Señor. Porque aquí bien claro dice la palabra, más el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad y dice bondad y fe. Mansedumbre, dice la palabra del Señor, templanza. Si hay todo en esto en ti, amados hermanos, en el Señor, déjame decirte que vas un camino, el camino del Señor, y si no, es necesario que tú examines tu vida cada día y le pidas perdón a Dios. No importa si eres pastor, evangelista, misionero, no importa, solamente lo que importa que tú verdaderamente seas adoradora del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Obediencia, dice. Si el Señor te dice que es malo hacer las cosas que te he dicho la palabra de Dios, las obras de la carne, pues hoy te habla el Señor que es necesario que tú lo dejes. Dios te bendiga, bendiciones, bonita tarde.